¿Qué tal amigos? Buen día, bienvenidos a mi canal Noble Camino Vlogs. Este es mi tercer video donde les voy a platicar un poquito de la sincronicidad o las coincidencias que hay en mi vida. Desgraciadamente, en algunas cosas yo soy el ejemplo, pero hay este tipo de situaciones que nos pasan a todos. Son solamente que a veces no nos damos cuenta, pero me gusta investigar de dónde vienen este tipo de situaciones. Como lo dice el nombre, sincronicidad, es como si todo estuviera sincronizado, como si todo estuviera planeado de alguna manera. Hoy me vine a grabar aquí al parque de Aztlán, que está en Chapultepec. Es un lugar muy tranquilo, muy bonito. Aquí hice la intro de mi video. Entonces, si pueden darse una vuelta por aquí, se los recomiendo. En la noche se prende la rueda de la fortuna. Entonces, si puedo, le paso en la noche y les grabo un fragmento para que vean cómo se ve. Entonces, sin más, les doy la bienvenida, gracias por darme su tiempo y comenzamos. El día de hoy les voy a platicar un poquito estas coincidencias que pasan en la vida, cuál es el significado y qué fuerza hay detrás de ella. Esto que les voy a empezar a contar suena un poquito loco, es digno de una novela de ficción, pero lo pueden tomar así, si así quieren. En mi vida he tenido algunas experiencias extrañas donde a raíz de hace un año o año y medio yo me enfermé. Tuve una enfermedad muy fuerte, la cual me causó algunas preguntas, ¿no? Como por qué me pasaba a mí, por qué tenía que pasar esa situación. Me empecé a cuestionar algunas cosas. Entonces fue un poco difícil para mí, pero me orilló a empezar a investigar un poquito por qué me sucedían ese tipo de cosas. Entonces, lo que me empezó a pasar es que yo me hacía algunas preguntas, por ejemplo, existenciales. Y lo curioso es que cuando agarraba yo un libro o veía un video, se me respondían. No eran cosas comunes. Por ejemplo, el propósito de Dios, el propósito del ser humano. Entonces, el mismo día o al siguiente, no pasaba de la semana, yo agarraba algo y me respondían, o parecía que me respondía algo, como si algo supiera lo que yo estaba pensando y me guiara a la respuesta. Entonces, esto fue una situación muy extraña. Yo no sabía qué estaba pasando, pero me dio curiosidad por saber de dónde venían estas respuestas. A muchos no les gusta hablar de los extraterrestres, pero la información que manejan algunos contactados o algunas personas que son abducidas, estos seres les dicen cosas de allá afuera, de cómo son. Es información, por así decirlo, limpia en algunas ocasiones, porque toda la información que hay aquí está manchada o está tocada por el ser humano y muchas veces la modifica para sus fines egoístas o simplemente para proteger, ¿no?, a la población. Por eso hay algunas cosas que yo he leído de ahí que se me hacen interesantes y que me han ayudado.
Y bueno, les voy a dar unos ejemplos de estas sincronicidades que yo llegué a pasar. Aparte de lo que yo me preguntaba y se me respondía, por ejemplo, un día yo tenía que tomar el micro para ir a trabajar. Por alguna razón tuve que salir, no sé, 10, 15 segundos tarde. Entonces, donde estaba la parada, ahí se encontraba el micro. Y yo corrí y se fue, no me esperó. Yo me enojé, me frustré, me molesté mucho y tuve que esperar el otro y ya me subí. Entonces, al hacer esto, llegó un punto en el micro en el que yo me subí, alcanzó la otra micro que no me había esperado y estaba detenida, y resulta que la habían asaltado. Si yo me hubiera subido en esa micro, me habrían asaltado a mí. A veces uno piensa que son casualidades, pero no son así, o que son meras coincidencias normales, pero no. Todas tienen un significado, que si yo me hubiera subido, me hubieran asaltado, y por alguna razón yo me tardé y no subí. No sé qué hubiera pasado si yo hubiera tomado esa micro. Me recomendaron un libro llamado Sincrodestino de Deepak Chopra. Este libro explica por qué suceden este tipo de coincidencias, cuál es su significado y cuál es la fuerza que hay detrás. Todo lo existente en el ámbito físico está hecho de información y energía en el ámbito cuántico. Pero yo no entiendo nada de eso del ámbito cuántico. Ahí te lo explican. Por ejemplo, hay una cosa llamada transición atómica, donde un electrón en un átomo cambia de órbita. Para entender esto, por ejemplo, un átomo es la base de la materia, la cual tiene un núcleo, y donde el electrón orbita a su alrededor. Un ejemplo sería como la imagen de Jimmy Neutron, el cual el electrón cambia de órbita. No es como lo muestran en las caricaturas o como uno lo imagina, sino que más bien hace un salto cuántico. De un punto de una órbita aparece en otro punto. Pero no es que lo recorra, sino que simplemente desaparece a este plano cuántico, que no han encontrado a dónde va, simplemente desaparece y aparece en otro punto. Ese es un famoso salto cuántico que en la espiritualidad algunas personas lo asemejan a un cambio de pensamiento o un cambio de rumbo en tu vida. Hay un experimento que hizo Jacobo Greenberg en donde a una pareja la ponía a meditar. Entonces a esta pareja la empezó a monitorear y a una de ellas la metió en un cuarto y con unos destellos que le arrojaba tenía una reacción. Al mismo tiempo que reaccionaba, la otra persona lo sentía, y esto era imposible porque no había un contacto físico ni visual que le dijera o le avisara que estaba teniendo, no sé, estos destellos. Entonces, ¿qué es esa relación que hay y que tienen algunas personas que también desarrollan con los animales? Por ejemplo, si tú te sientes angustiado y el perro, el gato o tu animal se te acerca, es porque sabe que tú estás mal emocionalmente. Hay otro ejemplo que mencionan, que es el del actor Anthony Hopkins. Él iba a hacer un papel en una obra llamada La chica Petrovka, en el cual, para prepararse mejor para este papel, buscó el libro, no logró encontrarlo en ninguna parte, se fue, me parece, a sentar a una banca y ahí encontró el libro. O sea, eso es muy extraño, no es normal. Hay otro ejemplo que mencionan sobre los pájaros. Cuando hay una parvada de pájaros,
y todos se mueven al mismo tiempo. Hay una conexión la cual ellos crean y se mueven en diferentes direcciones al mismo tiempo. Entonces, de este plano es del cual viene todo esto, el plano cuántico. Este sentimiento que yo tenía cuando me pasaban estas coincidencias me guiaban a la información. Entonces, una de las cosas que descubrí fue el propósito del ser humano. Se supone que nosotros, antes de decidir venir a la Tierra, planeamos nuestra vida, planeamos nuestra misión y nuestro propósito. Entonces hay cosas que van a tener que pasar, sí o sí, y te van a guiar de una u otra manera. Ahí podría estar un poco la explicación de este tipo de situaciones, como lo de la micro que les menciono, y todo esto es para un plan que es experimentar la vida humana y evolucionar, como lo mencionaba en el primer video. No me agrada mucho esta idea porque no me gusta el hecho de que no pueda controlar mi destino. Y bueno, entonces dije, ya conozco el plan del ser humano, el plan de mi ser, que es mi yo superior. Quiero conocer más. En un libro encontré que la Tierra es un ser muy especial. Le llaman un planeta escuela o un planeta azul donde puede albergar vida. Pero asimismo pues tiene conciencia, está vivo. Cuando este planeta llega a un punto donde su conciencia es óptima, envía una señal a las demás conciencias que hay en toda la existencia para que puedan venir a desarrollarse aquí, en este planeta, que somos tú y yo. Y todo lo que existe decide venir a este planeta a evolucionar su conciencia. Por eso venimos aquí y reencarnamos, porque a través de todas este tipo de emociones y todo esto que hay aquí, podemos avanzar. En este planeta hay algo llamado dualidad, que con ejemplos es arriba, abajo, izquierda, derecha, blanco, negro, bien, mal. O sea, es como un opuesto a todo. A muchos seres no les gusta esto porque existe el sufrimiento. Entonces, todos los seres que estamos aquí estamos experimentando esto, y el dolor y el sufrimiento es algo muy fuerte. Pero todo esto viene con un plan, o sea, venimos de parte de un plan. Nuestro propósito es cumplir el mandato de Dios y evolucionar nuestra conciencia. Algunos están allá afuera protegiendo el planeta Tierra para que no suceda nada mientras nosotros estamos cumpliendo esta misión. Porque si lo hemos olvidado todo, pues somos fácilmente manipulables, y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia con algunos seres que se hacen pasar por dioses y personas que se aprovechan de otras por el conocimiento que poseen. Y eso es lo que sucede. Y luego de esto pues me fui más arriba, me hice más preguntas, lo cual me llegó con el propósito de Dios. Esto más o menos lo explica una persona donde Dios era una unidad, el cual lo conocía todo y lo sabía todo, pero no lo había experimentado. Se dividió y se fragmentó en una infinidad de seres, que uno de esos seres somos tú y yo, para experimentar todo lo que él sabía. Y que algún día, con todo lo aprendido, regresemos a él. Esto es lo que se menciona, y esto es lo que está muy difícil de creer. Pero en otros libros hay pistas de todo esto. Hay un libro llamado Bhagavad Gita que cuenta la historia de dos familias donde tienen un conflicto. En dicho conflicto,
hay una persona en la cual llega a un punto donde tienen una guerra y se tienen que destruir una a otra, pero esta persona no quiere. Entonces se comunica con Dios y le menciona que él no quiere hacerlo, pero a lo cual Dios le responde que no se preocupe porque todo eso ya estaba decidido y ya estaba escrito, que todo eso él ya lo había decidido, que simplemente viviera la experiencia. Entonces, todo esto que tú y yo estamos haciendo, de cierta manera, ya está escrito por él. También esto me causa un conflicto porque es lo mismo de no tener decisión sobre mi destino, pero lo que he visto y he aprendido es que no puedes crear un bloqueo o no te puedes negar, porque de lo contrario pues te van a pasar cosas malas, las cuales te van a obligar a que lo hagas. Entonces debes de fluir con todo este tipo de situaciones y no tanto enojarte, sino entender cómo son para que puedas seguir avanzando. Al final, todas estas sincronicidades me han llevado a lo que soy, al ser que soy, con tanto fracasos como éxitos, me definen la persona que soy, la conciencia. Ahorita pues yo soy el que está aquí, entiendo el propósito de las cosas y trato de avanzar y aprender, crecer. Al final yo decido cómo vivir mi vida. No tengo todas las respuestas, pero trato de encontrarle sentido y que no sean en balde todo este tipo de situaciones que nos suceden. Yo decido llevar mi vida con armonía, sin lastimar a los demás y seguir creciendo y aprendiendo y tratando de ayudar, porque bueno, esta vida es difícil. Sí, regresé un poco más noche para que puedan admirar un poquito este paisaje y la rueda encendida. Con esto quiero despedir el video con una reflexión. Su grado de espiritualidad no tiene nada que ver con sus creencias, sino con el estado de su conciencia. Yo soy responsable por mis propias acciones y por mi propia forma de pensar. Les agradezco por darme su tiempo y ver el video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.